Ah, bueno, ahora está. Bien, compañeros, nosotros somos el equipo 3. Les vamos a explicar el tema de análisis de modos eléctricos transversales. El equipo está conformado por Estrada Madrigal, Barajas Fernández, Aguilera Silva, Ballestero García y su servidor Ramos Ceja. Bueno, antes que nada vamos a introducir un poquito el tema. Ya en las exposiciones pasadas pues hemos realizado desde dónde salen las ecuaciones para calcular los modos. Sabemos que hay cuatro tipos de modos que ya posteriormente vamos a estar analizando. El análisis sale de las ecuaciones de Maxwell, que también posteriormente estaremos viendo. Y hay que tener en cuenta que desde líneas de transmisión, que lo vimos en la unidad pasada, la principal finalidad que tenía la línea de transmisión pues era propagar energía de un punto a otro, en este caso de un generador a una carga, para una guía de onda, que es el tema generalizado que estamos viendo, pues es básicamente lo mismo, nada más que tiene ciertas diferencias con la línea de transmisión. Las diferencias más marcadas pues son que la línea de transmisión trabaja en cierta frecuencia, pero es ineficiente en un rango de ellas mismas, y una guía de onda trabaja en ese rango de frecuencias a partir de una frecuencia de corte. Si recordamos un poquito, en amplificadores ya sabíamos que una frecuencia de corte pues, es aquella que a partir de la cual pues tenemos una estabilidad, que existe también un ancho de banda, que lo podemos ver gráficamente en los distintos niveles a lo largo de toda la barra o el barrio de frecuencias. Vamos a ver, como ya dije, los tipos de modos. Un modo va a ser el patrón de configuración dependiendo de la generación de los campos. Vamos a ver qué es M y qué es N, y un ejemplo ya al final muy específico acerca de todo esto, que es la frecuencia de corte, el modo dominante y algunos otros conceptos en general. Para comenzar, ¿qué es el modo transversal electromagnético? El modo transversal de un frente de onda electromagnética es el perfil de campo electromagnético en un plano perpendicular, o sea, transversal, a la dirección de propagación del rayo. Modos transversales ocurren en las ondas de radio y microondas confinadas en una guía de ondas, como también la luz confinada en una fibra óptica y en el resonador óptico de un láser. Los modos transversales se deben a las condiciones de frontera impuestas por la guía de ondas. Por ejemplo, una onda de radio que se propaga a lo largo de una guía hueca de paredes metálicas tendrá como consecuencia que las componentes del campo eléctrico paralelas a la dirección de propagación o el eje de guía se anulen, y por lo tanto el perfil transversal del campo eléctrico estará restringido a aquellas ondas cuya longitud de onda encaje entre las paredes conductoras. Por esta razón, los modos soportados son cuantizados y pueden hallarse mediante la solución de las ecuaciones de Maxwell para las condiciones de frontera adecuadas. En el libro de Saricu nos dice que por medio de las ecuaciones de Maxwell y un análisis en guías de onda rectangulares podemos obtener el campo eléctrico en X, en Y el campo magnético igual en X y Y a través de las siguientes ecuaciones, que son estas dos. Y de estas ecuaciones se deduce que existen distintos tipos de patrones o configuraciones de campos, llamados modos, que existen 4, como ya los hemos estado viendo en las exposiciones. Los tipos de modo de las guías transversales son clasificados de la siguiente manera. Los modos transversales electromagnéticos, en los cuales no existe ninguna componente del campo eléctrico y magnético en la dirección de la propagación. Así como puedes ver en la figura, no hay ninguna componente en la dirección de propagación del campo.
Los otros modos sería el modo transversal eléctrico, igual no existe ninguna componente en el campo eléctrico en la dirección de la propagación. El modo transversal magnético, no existe ninguna componente en el campo magnético en la dirección de la propagación. Y los modos híbridos, que son aquellos donde hay componentes en el campo eléctrico y magnético en la dirección de la propagación. Modo ET. En los modos eléctricos transversales, el campo eléctrico es transversal o normal a la dirección de propagación de la onda. Se fija EZ igual a 0 y se determinan las demás componentes de campos y las condiciones en la frontera. Dichas condiciones resultan del hecho de que las componentes tangenciales del campo eléctrico deben ser continuas en las paredes de las guías de onda, es decir, y aquí esta imagen nos dice que cuando el campo eléctrico es XX es igual a 0, en Y vale 0, en XS es igual a 0, en Y va a valer igual a B, en el campo eléctrico en YX es igual a 0, en X vale 0, y en YS 0 igual a X igual a A. Las condiciones en la frontera se expresan como, y aquí esta imagen explica lo del anterior, lo que le expliqué, que esas ecuaciones nos producen esta que vendrá siendo la más utilizada para este tipo de casos. Y ya las demás componentes del campo se obtienen ya sea por todas estas ecuaciones. Estas son las mismas ecuaciones que hemos ido viendo en cada uno de los modos. Bueno, primero antes de revisar qué es M y qué es N aquí en el análisis de modos eléctricos transversales, pues hay que tener en cuenta que A y B son las dimensiones de la guía de onda. Tenemos distintos tipos de guías de onda que son rectangulares, circulares, de codo de 90 grados y otra más. M y N van a ser las variaciones de medio ciclo de la onda con las que nosotros podemos ir jugando en relación a la frecuencia. M y N pueden ser 0, 1, 2, 3, dependiendo de cómo nos convenga en el análisis del programa al que le queremos dar solución. Aquí se ve claramente cómo M es igual a 3 y N es igual a 2 y se ven las variaciones de medio ciclo de onda en cada uno de los ejes, desde una vista superior y vista desde un extremo. Modo dominante e intrínseca. El modo dominante es el modo con la menor frecuencia de corte o con la mayor longitud de onda de corte. La impedancia intrínseca de los modos eléctrico transversal es distinta a la de los modos magnético transversales. Y estas son las ecuaciones para llegar a eso. A los modos de... Lo que acabo de decir en la diapositiva pasada. Vamos a darle solución a un ejemplo, analizarlo. El problema dice, una guía de onda rectangular con dimensiones A igual a 2.5 centímetros, B igual a 1 centímetro, operará por debajo de los 15.1 GHz. ¿Cuántos modos de eléctrico transversal y magnético transversal podrá transmitir si se le rellena con un medio caracterizado por conductividad igual a 0, permitividad igual a 4, permitividad en el vacío y permeabilidad magnética igual a 1? Calcula la frecuencia de corte de los modos. La fórmula está dada por frecuencia de corte, pues es igual a la velocidad entre 2, a la derivada de la velocidad entre 2, por la raíz de m entre a ambas al cuadrado más n entre b ambas al cuadrado. Realizando la sustitución, recordando que a y b son las dimensiones de la guía de onda, en este caso rectangular, como lo habíamos venido trabajando, las guías de onda rectangulares son las más comunes, entonces por eso se le da solución a pues, este tipo de problemas, ¿no? Tenemos otra fórmula ahí que nos es de gran utilidad para sustituir en la primera, y al final tenemos el siguiente resultado. Ahí está. A partir de esta fórmula de aquí, vamos a poder jugar con M y M, que era lo que les decía, intentando que nos quede una frecuencia pues menor a los 15.1 GHz. M y N van a poder ser 0 y 1, 1 y 0,
1 y 1, o la combinación que queramos, menos 0 y 0, nunca pueden ser 0 y 0 porque entonces pues obviamente se eliminaría y tendería a, pues a 0 no. Entonces dice, lo que buscamos es que la frecuencia de corte sea menor a pues, ese valor. Una manera sistemática de hacerlo consiste en fijar m o n e incrementar el otro hasta que la frecuencia de corte en relación a mn sea mayor a 15.1 GHz. Lo que se hace aquí pues, es jugar con los valores de m y n y sustituirlos en la ecuación que nos había quedado arriba en relación a la frecuencia de corte hasta tener un valor pues, mayor a la frecuencia que es la que está dada por el problema. Y entonces, primero se juega con los valores de m y después con los valores de n, de modo que tenemos pues, diferentes. Un número no calculado hasta después de m y de n para los modos eléctrico transversal y magnético transversal. Ya después de hacer todos los cálculos con aquella fórmula, pues tenemos que m es igual a 5, lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y que n es igual a 2, me parece. Entonces, entre 5 y n, entre 5 y 2 vamos a calcular todas las posibles combinaciones y por consiguiente pues las frecuencias para esas combinaciones. Entonces, el número de modos que nos pide el problema pues va a ser aquellos modos en los que la frecuencia sea menor a la que está dada por el problema, que es 15.1 GHz. Ahí está especificado, serán transmitidos los modos cuya frecuencia de corte sea menor que o igual a 15.1 GHz, es decir, 11 modos en eléctrico transversal y 4 modos en magnético transversal. Si volvemos a checar cada uno de los modos eléctricos y magnéticos transversales, pues vamos a darnos cuenta cuáles frecuencias son menores a 15.1 y cuáles son mayores. Las que son menores pues están dentro de esos 11 modos. Ahí dice los que no, dice salvo eléctrico transversal 1.2, el magnético transversal 1.2, el eléctrico transversal 6.0 y el eléctrico transversal 0.3. Y la frecuencia de corte pues se visualiza aquí en este diagrama con cada uno de los modos, tanto eléctricos como magnéticos. Bueno, las conclusiones. Las guías de onda son estructuras para encauzar ondas electromagnéticas a altas frecuencias. El conjunto de m y n no puede ser cero. En cada modo de propagación se asocia una constante de propagación y una frecuencia de corte. Y el modo dominante en las guías de onda rectangulares es el eléctrico transversal 1.0. Otra conclusión que podemos obtener tras analizar todo esto, pues es que podemos trabajar en los distintos modos. Está el electromagnético transversal, el eléctrico transversal, el magnético transversal y el híbrido. Y para cada uno de ellos vamos a tener condiciones muy específicas debido a la propagación de la onda. Si recordamos un poquito, pues hemos visto desde propagación de ondas, líneas de transmisión, y el tema que sigue pues obviamente es guías de onda, por la similitud que tiene para transmitir pues energía, ¿no? Y si podemos concluir algo de esto, pues sería que para los electromagnéticos transversales, para ese modo, ambos, las componentes en H, que es el campo magnético, y en E, que es el campo eléctrico, van a ser iguales a 0. Y para el modo eléctrico y el modo magnético, va a haber una que va a ser igual a 0, dependiendo pues de la que sea, y la otra va a ser diferente de 0. Y para los híbridos, ambas van a ser diferentes de 0. Si recordamos un poquito, vimos un diagrama en donde una onda electromagnética transversal se dividía en sus componentes. Casi al principio. ¿Esa? Ahí en el inciso A, de este lado, en la parte de izquierda, pues tenemos el modo eléctrico transversal y vemos cómo la dirección de propagación, que sería Z, ahí ese vector, pues efectivamente pues es igual a 0. Ahí dice, el campo eléctrico en Z es igual a 0, y para el modo magnético transversal, que es el inciso B del lado derecho, pues tenemos que el campo magnético es igual a 0 en la dirección de propagación, que sería así. Y eso sería todo por nuestra parte.